Hola, ¿qué tal, maestros y maestras? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo. En esta ocasión vamos a revisar el cuarto video acerca de la Ley General de Educación y vamos a avanzar. Con este video cerramos esta revisión de este documento y comentarles que vamos a ver tres temas muy interesantes, sobre todo porque nos ayudan a resolver muchas de las preguntas que se presentan en los exámenes y también para nuestra práctica docente, claro está. Comentarles aquí que vamos a continuar, obviamente, en el canal revisando materiales como ya tenemos aprendizajes clave, el acuerdo 96, tenemos los lineamientos del Consejo Técnico Escolar, tenemos lo que corresponde en este caso, a las orientaciones para la elaboración del programa escolar de mejora continua, estrategias de inclusión y equidad. Tenemos mucho material para estudiar, tenemos 33 videos exclusivamente para estudiar. En general tenemos como 180 videos y lo comento con mucho gusto porque ya tenemos un año en YouTube. Muchísimas gracias. Ya somos más de 21,000 suscriptores. Agradecerles por eso. Por eso queremos seguir estudiando. Ya falta poco para el examen y esperemos que toda esta información sea de utilidad. Si te gusta el tipo de contenido, te invitamos a suscribirte, a que nos regales un me gusta y sobre todo que nos ayudes a compartir el material. Eso nos ayuda muchísimo. Y comentarles que el siguiente tema que vamos a revisar es el capítulo número 6 de la Ley General de Educación. Voy a dejar en la descripción un enlace para que puedas descargar el documento y lo puedas revisar. Tenemos que la educación indígena, todo es importante y ya hablamos acerca de los principios de la educación en este documento de Ley General de Educación. Hablamos de la nueva escuela mexicana, de los planes y programas, hablamos acerca de la inclusión y hablamos acerca de que la ley y los estados, la Secretaría de Educación Pública, a través de diferentes acciones y autoridades, pues va a dotar de medidas compensatorias a las situaciones que tengan, o más bien estudiantes, tanto niños y adolescentes que estén en condiciones de vulnerabilidad. En ese sentido, habrá que tener algunos conceptos muy bien definidos y sobre todo a qué corresponde que tenemos que ir fortaleciendo. Y ya hemos hablado también acerca de lo que los fines de la educación, que además de la lógica matemática, de la forma de comunicarnos, del pensamiento crítico, también tendremos que ir reconociendo que México es un país plurilingüe y pluricultural, por eso da cabida a este tema de la educación indígena y se establece en este articulado que voy a comentarles. En el artículo 56 se comenta que el Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Contribuirá al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas nacionales como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento. La educación indígena debe atender las necesidades educativas desde las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística, además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y de nuestras culturas. Aquí se establece que las diferentes lenguas indígenas y culturas indígenas son una fuente para enriquecer nuestro trabajo, para poder aprender más, para poder hacer un equipo de trabajo que estamos trabajando por y para todas las alumnas, todos los niños y en todo el país. Entonces, aquí se busca la cero exclusión, al contrario, se busca la total inclusión de todos los estudiantes y sobre todo aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad y que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. En el artículo 57 comenta que las autoridades educativas consultarán de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales, nacionales e internacionales en materia, cada vez que prevea medidas de materia educativa relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se relaciona con lo que estamos leyendo en este momento, ¿no? Dice aquí que la Secretaría debe coordinarse con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para el reconocimiento e implementación
de la educación indígena en todos sus tipos y niveles, preescolar, primaria, secundaria, media superior, y también que éstas sean en la lengua materna de los estudiantes. Ya hablamos en aprendizajes clave y en otros documentos que como maestros tendremos que ir adaptándonos al contexto en el que estamos y no que el contexto se adapte a nosotros, ¿sale? Tendremos que ir revisando y validando y utilizando la lengua materna en la que se desarrollan los estudiantes. En el 58, para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en este capítulo, las autoridades educativas realizarán lo siguiente y aparece un listado de acciones. El primero, fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad. Número 2, desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos indígenas y comunidades indígenas o afromexicanas y promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, saberes, lenguajes y tecnologías. El 3, elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos libros de texto gratuitos, en las diversas lenguas del territorio nacional. El 4, fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües interculturales, la adscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar programas de formación, actualización y certificación de maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes. El 5, tomar en consideración en la elaboración de los planes y programas de estudio los sistemas de conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en su vida escolar. El 6, crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe. Establecer en el 7 esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para asegurar que existen programas de movilidad e intercambio nacional e internacional, dando especial apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas en el marco de inclusión y enriquecimiento de diferentes culturas. Si nos damos cuenta, aquí se tiene que hacer una investigación que realizará la Secretaría de Educación Pública para la elaboración y la oferta del plan y programas de estudio conforme a la realidad de estos pueblos indígenas, de las circunstancias, y comentarles que estamos muy orgullosos de ello, porque también en el canal tenemos algunos compañeros maestros, maestras, que ya hemos conocido incluso, que son maestros. Una maestra era de preescolar indígena y un maestro de primaria indígena. También desde el Centro de Aprendizaje Activo estamos impulsando estos materiales y sobre todo estos videos, pues para todos los maestros. De pronto, creemos que es sumamente importante y necesario, y nuestros videos se enfocan a toda educación básica en todas las funciones y servicios. Por eso estamos con todo este trabajo que estamos revisando, esperamos que sean de utilidad, y por ello los invito a escribir en los comentarios, si es el caso, si igual, ¿qué función desarrollas? En dónde te encuentras laborando, si eres maestro o maestra que se encuentra en una comunidad indígena, que nos platiques un poquito tu experiencia en los comentarios. Seguramente va a ser muy interesante y seguramente va a ser muy padre el conocer tu experiencia y sobre todo el saber que existen maestros y que todas las modalidades que el maestro desarrolle, pues es importante. Todo el trabajo que desarrolla el maestro para el beneficio de los niños es importante. Nosotros creemos mucho en eso desde el Centro de Aprendizaje Activo, la maestra Diana Lascano y un servidor, y creemos que todos merecemos esta apertura a conocer, a informarnos y demás. En el caso particular, yo realmente en Baja California Sur no existe esta condición o esta situación. Yo no tengo ese contacto, pero estoy muy interesado en seguir aprendiendo. De verdad, estoy muy interesado y valoro mucho el que los compañeros externen sus comentarios en los videos, porque así aprendo muchísimo. Así aprendo mucho y les agradezco también por eso. Yo creo que aquí salimos ganando todos, ¿no? Todos aprendemos. En el capítulo 7, y en la parte de la educación inclusiva, ahorita vamos a ir para allá porque sí hay algunos conceptos que tenemos que tener muy claro.
Y bueno, ya los tenemos en un video, pero para efectos de la Ley General de Educación también lo vamos a comentar. En el capítulo 7 de la educación humanista tenemos 2 artículos solamente. El primero, el 59. En la educación que imparte el Estado se promoverá un enfoque humanista, el cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza. De igual forma, para resolver situaciones problemáticas de manera autónoma y colectivamente, aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones concretas de su realidad y desarrollar sus actitudes y habilidades para su participación en los procesos productivos, democráticos y comunitarios. En el artículo 60, el Estado generará mecanismos para apoyar y promover la creación y difusión artística, propiciar el conocimiento crítico, así como la difusión del arte y las culturas. Se adoptarán medidas para que, dentro de la orientación integral del educando, se promuevan métodos de enseñanza, aprendizaje, con la finalidad de que exprese sus emociones a través de manifestaciones artísticas y se contribuya al desarrollo cultural y cognoscitivo de las personas. En pocas palabras, la educación humanista no solamente se refleja en términos de competencia, es decir, y es importante, sí es importante, la competencia entendida como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para resolver una problemática, pero además de ello, también tendremos que tener esta visión de externar nuestras emociones, gestionar también nuestras emociones para un desarrollo humano, es decir, integral, para, que beneficie a todos, sobre todo a quienes estamos aprendiendo y quienes impartimos educación. Bueno, en este momento vamos a ir con el capítulo número 8 de la educación inclusiva. En el artículo 61 comenta, la educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos. Hablaba el profesor Alfredo cuando subimos este video, ya está en el canal, de la estrategia de inclusión y equidad, que aquí el término de inclusión se refiere a que el sistema en sí mismo se adapta en cuanto a su planeación, en cuanto a la infraestructura, para que nuestros estudiantes, pues, cuando tienen una condición particular, no se limite en su derecho a la educación. Es decir, el sistema se adapta al estudiante y no al revés. No es el estudiante el que se adapta al sistema. ¿Sale? Eso es exclusión porque no estamos dando las oportunidades. Está muy interesante el video, los invito a revisarlo. Por ahí en el artículo 62 se comenta que el Estado asegurará la educación inclusiva en todos los tipos y niveles, con el fin de favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, para lo cual buscará, y tenemos 5 elementos. Número 1, favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos con respeto a su dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales, reforzando su autoestima y aprecio por la diversidad humana. El 2, desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de los educandos. 3, favorecer la plena participación de los educandos, su educación y facilitar la continuidad de sus estudios en la educación obligatoria. El 4, instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del sistema educativo nacional por motivos de origen étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo, orientación sexual o de género, así como por sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje, entre otras. Y el 5, realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación. Aquí obviamente se habla acerca de lo que históricamente, en el punto número 4, pues ha sido motivo de exclusión, y aquí lo pone de manera muy clara, precisa y categórica, qué elementos no deben de generar exclusión, al contrario, que no es que a pesar de eso se va a dar educación,
No, el Estado, la Secretaría de Educación Pública y nosotros como maestros, directores, supervisores, tenemos que garantizar la educación y el cumplimiento del derecho a la educación de los estudiantes y no se puede condicionar bajo ninguna circunstancia, ¿sale? Comentamos que en el 63 el Estado proporcionará a las personas con discapacidad las posibilidades de aprender y desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad. En el 64, aquí establece algunos elementos muy importantes. En la aplicación de esta ley se garantizará el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales o que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, a todos. Para ello, en las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, circunstancias, necesidades y estilos de aprendizaje de los educandos, realizarán los siguientes. Y tenemos 7 elementos aquí. Número 1, prestar educación especial en condiciones necesarias, previa decisión y valoración por parte de los educandos, madres de familia o tutores, personal y en su caso, derivados de una condición de salud para garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes. Aquí hablamos acerca de un diagnóstico. Este diagnóstico por lo general se realiza al inicio del ciclo escolar o cuando un alumno se incorpora al sistema educativo. Lo más importante es partir de este diagnóstico para saber de qué manera vamos a apoyar a los estudiantes y qué modificaciones tendremos que hacer, qué ajustes tendremos que realizar a nuestra práctica o en su caso a las instalaciones. El número 2, ofrecer formatos accesibles para prestar educación especial, procurando en la medida de lo posible su incorporación a todos los servicios educativos sin que esto cancele su posibilidad de acceder al servicio escolarizado. Número 3, prestar educación especial para apoyar a los educandos con alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes en los niveles de la educación obligatoria. Número 4, y la obligatoria ya lo establece aprendizajes clave, preescolar, primaria, secundaria y media superior. El 4, establecer un sistema de diagnóstico temprano y atención especializada para la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. El 5, garantizar la formación de todo el personal docente para que en el ámbito de sus competencias contribuyan a identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Aquí continuamos estudiando, continuamos formándonos y sobre todo capacitándonos para la atención de estos alumnos y de todos ellos. El número 6, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos con alguna discapacidad, su bienestar y máximo desarrollo para la autonomía e inclusión a la vida social y productiva. Y el artículo 64 concluye con este séptimo elemento: promover actitudes, prácticas y políticas incluyentes para la eliminación de las barreras del aprendizaje en todos los actores sociales involucrados en educación. Hablamos con el profesor Alfredo acerca de ese tema y una de las barreras es la actitudinal, tanto de diferentes actores, puede ser padres de familia, los mismos estudiantes, los mismos docentes, las autoridades o las políticas. O sea, esta parte sí tendremos que tenerla muy en cuenta. Las actitudes pueden ser una barrera, pero también pueden ser algo que potencie la inclusión de los estudiantes. Continuamos con el 65. Dice que para garantizar la educación inclusiva, las autoridades educativas ofrecerán las medidas pertinentes. Número 1, facilitar el aprendizaje del sistema braille, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como tutoría y el apoyo necesario. Esto es de que si la escuela tiene algún estudiante con alguna condición de debilidad visual o en ceguera, en condición de ceguera, pues será atendido en cuanto a la capacitación y los materiales se tienen que solicitar, gestionar, buscar y se tiene que dotar de ellos. Número 2, facilitar la adquisición y el aprendizaje de la lengua de señas, dependiendo de las capacidades del educando y la enseñanza del español para las personas sordas. El 3, asegurar que los educandos ciegos, sordos o sordos ciegos reciban educación en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados a las necesidades de cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico, productivo y social. Aquí es la inclusión, es para todos
no hay ninguna condición que impida o que pueda impedir y que tendremos que ir ajustando toda esta parte del sistema, ¿no? Número 5, propiciar que, el número 4, asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad. Y número 5, proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran de acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades. Tenemos el artículo 56. La Autoridad Educativa Federal, con base en sus facultades, establecerá los lineamientos necesarios para orientar la toma de decisiones relacionadas con los mecanismos de acreditación, promoción y certificación en los casos del personal que preste educación especial. Para ellos hay orientaciones y sobre todo criterios específicos. Habrá que revisarlos, ya lo veremos en otro video. En el artículo 67, para la identificación y atención educativa de los estudiantes con aptitudes sobresalientes, la Autoridad Educativa Federal, con base en las facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los tipos de educación básica, así como media superior y superior. Aquí es los estudiantes que muestran un desarrollo y quizás evaluaciones o resultados mayores a la media y que obviamente el personal de educación especial ya está capacitado para poder detectar algunas coincidencias y sobre todo algunos rasgos de estos alumnos que nos permitan brindarles pues mayores retos quizás, mayores o una planeación, una adecuación que sea acorde a sus necesidades, inclusive la promoción anticipada, dependiendo de lo que señalen la normatividad aplicable vigente, sobre todo en las normas de control escolar. Continuamos aquí con el 68. Dice que el Sistema Educativo Nacional se atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la presente ley, es decir, todo el país, para prevenir y eliminar la discriminación y las demás normas aplicables. Bueno, compañeros, hasta aquí hemos terminado la revisión de este documento de la Ley General de Educación. Más adelante aparece muchísima más información, a pesar de que hemos grabado 4 videos con este, pues es bastante amplio la Ley General de Educación. Para nosotros, hasta este momento, creemos que hemos atendido la parte fundamental de esta ley. Sin embargo, si tú quieres y deseas que analicemos los diferentes capítulos, sobre todo los que están casi al final o los subsecuentes, como tú sugieras, pues háganos saber en los comentarios. Somos muy, pues tomamos mucho en cuenta los comentarios que ustedes hacen. Eso a nosotros nos ayuda mucho a orientar nuestro trabajo y sobre todo a darles el contenido pues que más se busca o que más se está necesitando. De esa manera creo que nos ayudamos entre todos, así que pon en los comentarios si te gustaría que continuáramos revisando este documento y qué capítulo o qué artículos en particular, ¿sale? Para hacerlo más específico y apoyar tu estudio. Maestros, los invitamos a suscribirse, a dejar su like, a compartir este contenido. Les deseamos mucho éxito, seguimos estudiando para la promoción horizontal y vertical y esperemos que todos estos videos sean de utilidad. Me despido, les agradezco mucho el estar con nosotros y les deseo mucho éxito en su examen de promoción, admisión incluso, vertical, horizontal. Un abrazo, cuídense mucho, hasta la próxima.